Perfecto. Bien, como me pedisteis, queríais que pudiéramos compartir en este encuentro alguna cuestión relacionada con Pentecostés, con la cercanía de la fiesta que vamos a celebrar, por tanto en torno al Espíritu Santo. Eso es fácil, porque toda la vida cristiana gira en torno al papel principal y fundamental del Espíritu Santo. Bien, pero antes de entrar en materia, por así decir, me gustaría hacer una pequeña introducción general para abordar la cuestión. Mirad, la experiencia es la madre de la ciencia y la sabiduría la dan los años, el pensamiento, el pensar y sobre todo el vivir. Por tanto, no estoy hablando en mi nombre. Me remito sobre todo a muchos de vosotros que habéis tenido una experiencia larga de lo que es la vida humana y sobre todo la vida cristiana. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría empezar con una cuestión que es un poco delicada, pero que me parece que hay que coger el toro por los cuernos, así hablando en plata. ¿Cuál es el toro? El toro es que, decía Aristóteles, que en el término medio está la virtud. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es el término medio en la vida cristiana y en la vida espiritual? Porque mirad, hay muchas tendencias en la Iglesia y en las espiritualidades. Entonces, yo querría llamar la atención sobre algunos peligros que nos acechan a todos. Primero, hay personas que piensan que el verdaderamente cristiano es el que es muy espiritual. ¿Qué quiero decir con es muy espiritual? El que lo espiritualiza todo. Y entonces pasamos de espiritualidad a espiritualismo y ya hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. Ser espiritual, profundamente espiritual, no es el espiritualismo. Porque el espiritualismo no es que tenga el peligro, sino que cae en la tentación de desencarnarse, perder la carne de la existencia humana y del mundo. ¿Y qué pasa? Sí, yo todo lo que diga voy de arriba para abajo. ¿Qué sucede? Que esas personas al final no llegan a tocar lo humano, lo cotidiano, la experiencia humana común, y una espiritualidad que no comulga, que no empatiza con lo humano es un espiritualismo, es falsa espiritualidad. No sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, esto es un peligro. Por tanto, mirad, el orden sobrenatural, las cuestiones sobrenaturales. Si nos pasamos de rosca, ¿qué sucede? Que al final caemos en el espiritualismo. Y luego está el polo contrario. El polo contrario. Y es quedarnos simplemente en lo humano. En lo humano. En lo humano está Dios. En todo lo humano está Dios. Ciertamente, porque el Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Y eso quiere decir que, a diferencia de todas las religiones que separan drásticamente lo humano y lo divino,
resulta que en el caso cristiano no sucede así. Entonces, hay que mirar con sospecha los dualismos. ¿Qué es el dualismo? Pues lo que acabo de decir, la persona que piensa que cuanto más se separe del mundo y de lo humano, es más espiritual. Eso es un error, gran error. Por tanto, esta pequeña introducción me gustaría que pueda servir para enmarcar pues todo lo que es el reto de nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, podemos dejar un poquito de tiempo y, como hacemos siempre, un breve coloquio de un cuarto de hora para que podamos compartir alguna cuestión de esto que estoy diciendo o de lo que venga a continuación. ¿Alguna persona amable y caritativa que tenga la bondad, por favor, de leer el texto que coincide con la misa de hoy de Juan, capítulo 17, versículos 11, 17 o 18? Perdonad, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me estresa un montón el ruido de los coches. Si alguien puede entornar todo lo que pueda y evitamos... La de fuera y la de dentro un poquito también, porque es que Juan 17, 11, 18. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo, mientras yo me voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo guardaba en tu nombre a los que me diste. Los he protegido de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera de lo que tenía que perderse para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos, por medio de la verdad. Mi palabra es la verdad. Bien, hasta ahí, gracias. Bueno, el primer elemento que me gustaría compartir con vosotros lo he predicado en la homilía. Entonces, las personas que habéis estado en la misa, me disculparéis que os vais otra vez a empapar de un tema que es muy importante y, por tanto, lo tengo que compartir, que profundizar. Decimos que queremos ser testigos del Espíritu Santo, que queremos implantar o construir nuestra vida cristiana en torno al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues el Espíritu Santo lo primero que pide y lo primero que genera es la comunión. La comunión. Entonces, como decía San Agustín, Dios
es el dador de comunión. A través del Espíritu Santo, Dios genera la comunión. Y el diablo, que es el enemigo de Dios y de nosotros, lo que hace es lo contrario. Generar la división, la confusión, la pelea, la riña. ¿Os acordáis de cuando estuvimos viendo en el anterior encuentro que tuvimos? El espíritu maligno se te mete ahí en la oreja, en una parte de la oreja, en la cabeza, y te sugiere y te dice, ¿qué te dice? Que eso que te ha pasado lo magnifica. Si el Espíritu de Dios lo que hace es relativiza, no le des tanta importancia a ciertas cosas, porque en muchas de esas cosas en las que perdemos la paz y en las que entramos en división, si lo pensamos fríamente, no nos estamos jugando el bien preciado que se supone que como cristianos deseamos, que son los bienes espirituales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos ser espirituales? ¿Queremos ser cristianos? ¿Queremos estar en el Espíritu Santo, en la vida del Espíritu? Pero luego resulta que por X cuestión que en el mundo es un problemón o una cuestión, que hablas con una persona, madre mía, no sé cuánto, no sé qué, pero a los ojos de Dios, ¿qué? ¿Y cómo actuamos? Pues eso es lo que pasa, que muchas veces esos deseos de ser espirituales, de ser fermentos de unidad y todo eso tan bonito, a veces se queda en agua de borraja. Entonces, esto que sirva como uno de los principios de discernimiento que comentamos el otro día, y si no lo comenté, pues lo decimos ahora o lo apuntalamos. Dios, a través del Espíritu, es el que genera en nosotros la comunión. Y cuando digo comunión, yo eso lo he dicho en la misa, la comunión no es simplemente decir, bueno, vale, pues ni para ti ni para mí, y así pues nos quedamos en el medio y aquí primero paz y después gloria. No se trata de eso. La unidad, la comunión primera que tiene el Espíritu Santo, que quiere Dios generar, es dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Porque hay un principio lógico que dice que nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie, a otro. El que no se acepta a sí mismo no puede aceptar a los otros. El que está dividido dentro de sí mismo no puede generar comunión en fuera. Y da igual que sea papa, cardenal, obispo, párroco, sacerdote, catequista, no tiene nada que ver. Depende de aquí. Entonces, la comunión empieza dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que luchar y buscar que el Espíritu de Dios haga lo primero que tiene que hacer para construir el reino de Dios y la misión a la que Cristo nos llama, que empiece, insisto, por aquí, por la unidad. Porque sin la unidad yo no puedo engendrar. Si os dais cuenta, todos los casos de personas que tienen problemas a la hora de establecer relaciones sociales, está el problema aquí. No se aman o no se aceptan o están divididas. Bueno, por poner un botón de muestra, luego la realidad es mucho más compleja, pero así a grandes rasgos. Entonces, insisto mucho en esto porque es fundamental. Tenemos que ser una sola cosa, tenemos que ser una sola pieza. Y esa unidad tiene que ser grata a Dios, tiene que ser agradable a Dios. Dicho de una manera más animalesca,
no podemos consentirnos guardar dentro de nosotros o en nuestra vida nada que sea explícita y directamente contraria a Dios, al Espíritu, al orden natural y espiritual. Y como sé que a lo mejor lo preguntaréis luego, pero sé que os está rondando en la cabeza, para los que tengáis la tentación de pensar ahora, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cuáles son esas características de cómo construir la unidad? El Nuevo Testamento. Tenéis en las cartas de San Pablo un montón de elencos de virtudes que son las que construyen la unidad. Por tanto, se trata de coger la palabra de Dios y ponerse como un espejo y decir: voy a mirarme en el rostro de Dios, voy a mirarme en el rostro del Espíritu de Dios. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere crear en mí el Espíritu de Dios? Y lo del espejo, ¿para qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y según lo que veas, pues tienes que empezar a trabajar, así de sencillo. Empezar a trabajar, ya está. Pero lo que está claro es que una persona dividida no puede tener paz, ni puede construir la paz, partiendo de uno mismo y luego yéndose fuera, es decir, en la familia, en la parroquia, en la comunidad, en el trabajo. Entonces, recordemos las palabras de Jesús y cuál es la primera obra principal del Espíritu de Dios. La unidad, la comunión, una pieza, un rostro. No puedo ser 10 piezas distintas. No puedo ser simpático con una gente y amargo con otras. No puedo ser que baje la guardia con uno y con otro la tenga. No. Tengo que ser una sola cosa. Una sola cosa. Y luego la humildad de darnos cuenta de que todos necesitamos reconstruir dentro de nosotros la comunión, la unidad, porque el pecado nos divide y hay pecado en todas las personas, en todos nosotros. Y eso también lo he dicho en la homilía y lo repito porque me parece importante. ¿Por qué criticamos a los demás? ¿Por qué juzgamos a los demás? Por una sola razón, muy sencilla. Juzgamos a los demás porque nos olvidamos de que nosotros somos pecadores, de verdad, no de teoría. Nos fijamos en los pecados de los demás y nos detenemos en ellos porque nos olvidamos de los nuestros. Y si hay una cosa que no podemos olvidar para construir una vida cristiana, es esa, que tenemos que estar alerta y en continua vigilancia. Porque el espíritu maligno está continuamente acechándonos para ponernos la zancadilla y hacernos tropezar en una falta de caridad, en una palabra inoportuna, en ponerte nervioso más de la cuenta, de 1000 maneras. Entonces, ¿recordáis que os dije el otro día el examen de conciencia? El examen de conciencia. Como no hacemos examen de conciencia, no vamos a cambiar, no vamos a convertirnos nunca, si no hacemos el examen de conciencia. Y mirad, a la luz de la humanidad de Cristo y del ser y el actuar de Jesús, tenemos que confrontarnos con el prójimo, ¿Cómo tratamos a los demás, a los amigos y a los enemigos,
a los que nos aman y a los que nos odian, a los que nos hacen el bien y a los que nos hacen el mal, aunque nos duela. Pero aquí está la gran prueba de fuego. El modo tan particular con que Jesús trataba a las personas, y Jesús trató con pobres, con ricos, con buenos, con malos, con pecadores, con justos, con santos, con todo el mundo. Por eso decía San Giuseppe Moscati, decía: a nadie, citando la Escritura, a nadie debáis más que amor. A nadie debáis más que amor. Esto dice la Escritura. Y Moscati decía: siempre hay que amar, siempre hay que amar. Hay que amar siempre. Y lo dice un santo, una persona, al que le hicieron bien y al que le hicieron mal. Al que le persiguieron, le calumniaron, le hicieron de todo. Y sin embargo, esto hay que tomarlo en serio, porque funciona. Las personas se convierten con el bien, no con la justicia humana. Cuando nosotros decimos: voy a actuar tomándome la justicia por mi mano, como se suele decir, pues eso a lo que conduce es al suicidio espiritual, al enfrentamiento, a la división, a la pelea. Entonces, bien, pues yo entiendo que estas cosas nos cuestan, nos violentan, pero recordad que tenemos que esforzarnos, Igual que nos esforzamos para muchas cosas. En la vida cristiana hay cosas que cuestan, pues tenemos que intentarlo. Entonces, el principio básico, neurálgico de discernimiento, el básico primero, la comunión, la unidad. Vamos a seguir. Dice Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta frase, que es muy conocida, me gustaría comentarla. No son del mundo. ¿Y de dónde somos entonces? ¿Qué quiere decir eso de que no somos del mundo? El mundo, en el sentido teológico que le da el apóstol y evangelista San Juan, no es el mundo como lo entendemos coloquialmente, que es la sociedad globalmente entendida. El mundo en este contexto quiere decir un modo de pensar y de estar en la existencia, en la vida, contrario a Dios. Entonces Jesús dice: no sois del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? De Dios. De Dios. El bautismo nos hace de Dios. La consagración, cuyo signo es el crisma, la consagración bautismal, que es la que nos dignifica a todos en común, a todos los cristianos en común, el Papa también, lo que produce esa consagración bautismal es nuestra pertenencia a Dios. Y esto significa que ya no soy del mundo. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Si no soy del mundo, no debo consentir vivir las costumbres del mundo. Ya está.
Así de sencillo. Por tanto, tenemos que controlar la lengua, tenemos que controlar la vista. No penséis que yo no soy puritano. O sea, si hay alguien contrario al puritanismo, soy yo. Entonces, no entendáis que me refiero a cuestiones de malentendido puritanismo. Cuando digo la vista, no me refiero a eso. Pues no podemos vivir las costumbres contrarias a Dios. Hay que controlar la lengua, hay que controlar la vista, hay que controlar el pensamiento, hay que controlar el comportamiento. Fijaos qué sucede. Le damos tanta importancia a algunas cosas en la vida moral y cristiana y sin embargo a otras las pasamos de largo. Y voy a disparatar, porque sabéis que siempre tengo que meter alguna coletilla así un poco. ¿Qué pasa si uno de vosotros dice en una ocasión, o se entera que un cristiano no ha ido a misa el domingo? ¿Qué sucede? ¿Qué pensáis? ¿Cómo que no pasa nada? Hombre, ¿no va a misa un domingo? Pues vaya un cristiano, diríamos, madre mía, pondríamos el grito en el cielo. No, pero si yo no voy por ahí. Hermanitas mías, no voy. Tranquilizado. Sí. Tú tranquilica que no va por ahí. Si nos enteramos que una persona no ha ido a misa, nos escandalizamos. Y el que diga lo contrario miente. Al margen de las circunstancias particulares. Me refiero a una persona que diga no voy a misa, se escandaliza. Vale. Y sin embargo, le damos tanta importancia a ciertas cosas y a otras no le damos ninguna. Por ejemplo, cuando hacemos sufrir a una persona por una falta de caridad, por un acto de soberbia, por un acto de vanidad, yo qué sé, como sea, cuando hacemos sufrir a una persona, estamos contristando al Espíritu Santo o al mismo Señor mucho más que por otro tipo de pecados que le damos una importancia excesiva y que a los ojos de Dios no lo tienen tanto. En cambio, nos tragamos las faltas de caridad, las faltas contra la justicia, las faltas contra un montón de virtudes que tienen que ver, que repercuten en el prójimo. O la omisión de la caridad y del bien. Vamos con la lupa en cosas, a veces, perdonad, estúpidas, nimias, y sin embargo, después se nos pasan otras. Es decir, contra lo que tenemos que estar alerta siempre, los enemigos más feroces contra los que tenemos que luchar son el orgullo y el orgullo, la soberbia. El orgullo y la soberbia. ¿Qué es el orgullo? Es el peor enemigo que existe en el alma humana, en el corazón. El orgullo. Entonces, no son del mundo. ¿En qué sentido no somos del mundo? En que pertenecemos a Dios y por tanto no pertenecemos
a la cultura dominante del momento. Para entendernos, los comportamientos. El mundo son los comportamientos, es el estilo de vida. Entonces, el Señor nos dice que nuestro estilo de vida, que nuestro comportamiento no puede ser aquel que es contrario a las virtudes propias de la fe y a la existencia cristiana. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, perdón, no, que me he saltado una línea. No ruego que los saques, que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto también es importante. Claro, porque ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más cómodo? Decir, yo me desentiendo, hago de mi vida cristiana una especie como de iglú, me aíslo del mundo, del peligro. Esto es una espiritualidad que está muy presente en Occidente. Eso que decíamos al principio, el desencarnar la existencia cristiana. No, es que no me voy a contaminar. Cristo dice, no te pido que los retires, que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. O sea que huir del mundo, huir de lo contrario a Dios, no y no. Y lo que digo así, lo digo de otra manera. No podemos estar en el mundo donde Dios nos manda evangelizar con la lanza, como el Quijote, que es como van muchos cristianos. Y yo me desmarco completamente de ese estilo cristiano. Yo soy cristiano que van como el Quijote, con la cosa esta tal, y con la lanza, pegando lanzaderas o pegando puntas a diestro y siniestro, no puede ser. No puede ser. Porque no es el estilo de Cristo. Hay que tener paciencia. Hay que tener pedagogía. Hay que entender los ritmos del Espíritu. Y hay que salvar a todo el mundo. Hay que salvar a las personas. Hay que ayudar a las personas. Y muchas veces, con nuestra intransigencia, alejamos a las personas. No podemos pretender acercar a las personas al cristianismo, a la fe, haciéndoles aborrecer las cosas de Dios. Entonces todo tiene su proceso. Hay un orden natural y un orden sobrenatural, como en el cuerpo humano. Nosotros vemos la apariencia, la carne y si nos hacemos un corte, pues vemos un poquito más de dentro. Pero ¿cuál es la estructura íntegra de lo que es un cuerpo humano? ¿Qué es lo que hay en la estructura más básica? ¿Qué hay? Los huesos, un esqueleto, y sobre eso se construye el organismo. Pues en la vida cristiana sucede igual. ¿Cuál es la estructura base del cuerpo espiritual? Las virtudes humanas. Las virtudes humanas. Esto me gustaría resaltarlo mucho porque me parece muy interesante. No puede haber cristiano si no hay antes una persona madura en virtudes. No puede haber cristianismo si antes no hay una educación humana, una madurez humana. Si no hay virtudes. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto que lo hemos olvidado hace que muchas veces personas que estamos en la iglesia y que queremos ser cristianos o que vienen de una realidad contraria y se acercan a la iglesia, olvidan esto. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son las virtudes cristianas? La caridad, la esperanza. ¿Cómo vamos a tener caridad sobrenatural
si no tenemos ni las virtudes humanas? Entonces, en esto tenemos un trabajo de educación grandísima, sobre todo en la juventud, en los niños. En los niños. No podemos crear cristianos, no podemos evangelizar si no es por este camino. Entonces, recordando las palabras de Jesús, no somos del mundo, ¿de acuerdo? Pero estamos en el mundo. Y Jesús dice, no te pido, Padre, que los retires del mundo. No. Porque nuestro campo de batalla no está en la misa, no está a lo mejor en la reunión del grupo, sino que está en lo cotidiano, en el día a día, en todas las circunstancias, en las cosas que cuestan y en lo hostil. Uno pone la televisión y el 99% de lo que sale de la televisión es contrario al sentir de Dios. Con esto no se trata de demonizar ni muchísimo menos las cosas del mundo, al contrario, lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y saber acercarnos a todos y en todos lugares con mucha astucia, porque estamos en el mundo y el Señor no nos dice retiraos del mundo, no, en el mundo, y no como lo de la lanza, no entrando en confrontación continuamente, no enfrentándonos, sino buscando la forma, la manera de presentar la fe de tal forma que se ponga de manifiesto la belleza de lo humano, pero sobre todo cuando por la acción del Espíritu Santo Dios lleva lo humano a lo sobrenatural. Esta es la clave. Si no presentamos la fe como algo que produce belleza, como algo que produce bondad, verdad, si presentamos la fe en el mundo a base de normas, de dogmas, de obligaciones, de intransigencia, cada vez somos un gueto más cerrado y más aislado del mundo. Sí, yo no sé, bueno, cada uno de vosotros tendréis os habréis hecho una idea de la realidad, pero yo lo que percibo es que cada vez las personas, sobre todo más jóvenes, están cada vez más lejos de la Iglesia. Más lejos de la Iglesia. Yo, por la parte que me toca, además por los ambientes que me he movido siempre, por la universidad. Estamos algunos sacerdotes trabajando en la universidad con jóvenes no de 15 años, de 20 y tantos, que son el futuro de la sociedad. Y cada vez están más defraudados con la Iglesia. Y cuando digo esto, no me refiero al tema de la pederastia, no exclusivamente me refiero a cosas extraordinarias, me refiero al testimonio cotidiano y sencillo de los cristianos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si la fe es la forma más sublime de la belleza de lo humano, ¿cómo es posible que en una familia donde haya un solo cristiano no produce ni un solo cristiano? ¿Cómo es posible? Es algo que tenemos que plantearnos. ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo, como el chiste ese maléfico del Vaticano, está de vacaciones. No, el chiste ese que sabéis de la paloma, que se va de vacaciones y no es que no sé cómo va el tema, pero en fin, los que lo sabéis ya me entendéis. No lo saben. ¿No? Pues no conviene saberlo.
No conviene saberlo porque si lo sabemos y se queda esto grabado, esto nos excomulgan a todos. Empezando por mí. El Espíritu Santo, en forma de paloma, le dice, la Trinidad está dialogando dónde van a pasar el verano. Y es que no sé si lo estoy contando bien. Y dice el Espíritu Santo, pues vámonos al Vaticano, que yo no he estado nunca allí. Es que es muy gracioso, lo siento, pero es muy gracioso. Lo tengo que... Claro. Entonces, esta es la cuestión. Algo tiene que haber para que nosotros no, de alguna manera, contagiemos esa belleza de la fe. Porque es una cosa que no se programa, que uno no se da cuenta, que tiene que ser tu segunda naturaleza. Igual que hay una primera naturaleza humana, que son los hábitos, que los hacemos sin darnos cuenta, pues la segunda naturaleza, que son las virtudes, y las virtudes cristianas en concreto, ¿dónde está? Bien, pues si queréis, podemos dejar un momentito, un tiempo para poder dialogar sobre alguna cuestión que me podáis plantear, si queréis. Yo te quería hacer una pregunta. No sé si viene mucho al caso de lo que estaba hablando, porque es que te pasa tú has dicho las acciones del demonio, ¿no? Cómo el demonio nos susurra, cómo nos dice, cómo incluso, que ha dicho Santi también, cómo incluso perder el nervio puede ser que el demonio. Entonces ahí me ha surgido la duda de que no termino yo de entenderlo mucho. Es verdad que el demonio está, yo por lo menos lo creo, detrás de cualquier acción que te haga a ti perder la paz o perder. Pero luego también nos dicen, pero no hay que ver en todo al demonio. ¿Cómo se...? No sé si me entiendes la pregunta. Perfectamente. Porque tú el amor luego o tal vez. Sí. Vamos a ver. No hay que ver en todo al demonio. Lo ratifico. Si yo tuviera que sentar una tesis principal, esta es con la que me quedo. No hay que ver al demonio en todo. Porque el demonio es una persona espiritual, como tú. Lo que pasa es que la diferencia es que él es un espíritu puro y no tiene cuerpo, pero es un ser inteligente como tú. Yo tengo inteligencia y tengo voluntad y por tanto libertad. Entonces, el demonio puede tentar, pero el demonio no puede condicionar sí, no puede determinar mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu maligno? Él intenta poner piedras en el camino. Y la gracia de Dios, en lo que trabaja en ti, es en que adviertas las piedras que te ponen en el camino y la forma de sortearlas. Esas son las virtudes, ese es el Espíritu de Dios, y lo otro es el maligno. El maligno va poniéndote pruebas. Por ejemplo, el Padre Pío se mete al convento y el demonio empieza a atacar. Fiebres altas, una infección pulmonar que lo tiene medio muerto, palizas, vejaciones físicas, incluso apariciones a través de sus directores espirituales para desesperanzarlo sobre el sacerdocio. El demonio te va poniendo cosas en el camino para que tú de alguna manera tropieces, para que tú confundas el camino. Y en cambio el Espíritu de Dios lo que hace es advertirte, te da una sabiduría espiritual para que tú puedas darte cuenta de que
es una tentación. Es lo del discernimiento. Esta es la cuestión, el discernimiento. Pero entonces si está el demonio en todo, lo que pasa es que nosotros no tenemos que demonizar todo lo que vemos. A ver si... Por ejemplo, a ver, te voy a poner otro ejemplo, a ver si Sí. Tú, por ejemplo, quieres hacer algo, ¿no? Tienes previsto un viaje y de pronto ves que empiezan a surgir inconvenientes, ¿no? Muchas veces hemos dicho. Eso es cosa del demonio porque no quiere que haga ese viaje, porque a lo mejor ese viaje o va a obtener frutos espirituales ¿no? Hay... Ese pensamiento, claro, tú puedes reaccionar de una forma a ese pensamiento o de otra. Tú puedes aceptar y decir, vale, si no, puede ser que sea, ¿no? Entonces, o te puedes desesperar, protestar, decir. Mira, para poder discernir en presente si el espíritu es el bueno o el malo, eso es muy difícil. Solo a muy pocas personas el Señor, y es un carisma que está en el Nuevo Testamento, el carisma del discernimiento, solo muy pocas personas pueden saber si los contratiempos para irte a un viaje o lo que es cosa del demonio. Es un lenguaje que se utiliza analógico, por ejemplo, cuando decimos hemos preparado una peregrinación espiritual, va a haber fruto espiritual, hay contratiempos, el demonio da. Eso, en un sentido estricto, tiene una parte de verdad, pero vamos a ver, las personas comunes, que somos todos, para hacer un discernimiento tenemos que tener tiempo de distancia. Solo después de que tú has hecho ese viaje, solo cuando pasa un tiempo, tú estás más capacitado para saber si eso fue de Dios, si fue del enemigo, este detalle, para acá, para allá, todo. Pero más bien a toro pasado. Esas personas, que por eso decimos la expresión, que ven el demonio en todo, yo eso no lo veo sano. Ni lo veo sano, ni lo veo oportuno, ni lo veo realista, y lo veo incluso obsesivo. Entonces, ¿dónde sí hay que ver al demonio en todo? Y no tengo ánimo de contradecirme, pero ¿en dónde sí que hay que verlo? En todas las tendencias, en todos los deseos que nacen de mi corazón, que me empujan a obrar o a pensar de forma contraria a la virtud y al querer de Dios. Cuando yo salgo de esta puerta ahora, todo lo que salga de mi corazón, que me incline a hacer lo contrario a la virtud y al querer de Dios, yo sé que el autor de esa tentación es el diablo. Porque me mueven muchas cosas dentro de mí. La memoria, los recuerdos, los deseos, las pasiones. Pasión en un sentido amplio, no en un sentido puritano. Todo me mueve. El Espíritu de Dios, lo que se llaman mociones, son movimientos que Dios produce en el alma, también me mueven. Y los espíritus malignos, que son muchos. Entonces, hay un carisma propio espiritual que se llama el discernimiento de los espíritus. Y eso lo pueden y lo deben hacer muy pocas personas que tienen ese don, que se sientan delante de una persona, la escuchan y saben diferenciar, como el cirujano con el bisturí, cuando abre, sabe discernir y sabe trabajar con el bisturí. El que tiene el carisma, con ese bisturí del discernimiento, sabe diferenciar en lo que está escuchando qué es lo que viene de la emoción, de la memoria, del recuerdo, del trauma, de lo natural, de lo humano, de lo psíquico y de lo espiritual. Nosotros lo que tenemos que aprender son, todos me refiero, las reglas del discernimiento que estuvimos viendo el otro día. Las reglas del discernimiento. Yo tengo que aprender, porque me haría mucho bien, nosotros tenemos que aprender cuáles son
los movimientos interiores de dentro de mí que pueden ser de Dios o cuáles pueden ser del enemigo. Porque hay cosas que vienen de dentro de nosotros, pensamientos, deseos, que por las reglas del discernimiento sabemos que no pueden venir de Dios. De Dios nunca va a venir la ira, la venganza, la injusticia, el orgullo, la división, etcétera, etcétera, etcétera. No. ¿Qué va a venir de Dios? La alegría, la paz, la mansedumbre. O sea, decidme claramente, porque no hay que ser maestros en esto, decidme claramente, ¿pensáis que el demonio puede ser artífice de mansedumbre? ¿Que el demonio va a pacificar un alma, va a hacerla mansa? Madre de Dios, no, imposible, imposible. La mansedumbre no viene del diablo, nunca. En cambio, la mansedumbre, cuando la vemos salir de dentro de nosotros la mansedumbre, eso viene de Dios. El dominio de sí. El diablo me va a, desde dentro de mí, me va a llevar a empujar al dominio de sí. No, todo lo contrario, al desenfreno. Al desenfreno. Y así podríamos seguir con todo. Esto sí lo podemos aprender y lo debemos aprender nosotros. Y nos haría mucho bien. Saber qué pensamientos y qué acciones, cómo tengo que comportarme en cada situación, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que puede ser contrario a los intereses de Dios. Entonces, necesitamos el discernimiento de una persona que tenga el carisma general del discernimiento, pero luego esa persona debe ayudarnos a que nosotros aprendamos el arte del discernimiento, para que sepamos cómo podemos luchar y sobre todo saber de dónde viene lo que entra en nosotros y sobre todo lo que sale de nosotros. ¿Yo? Yo, por si... A ver, que no ha terminado. Puede ser. No sé si es justo con los hermanos decir lo que pienso. Tú piensas si es constructivo y oportuno. No es constructivo y oportuno. Entonces no lo... ¿Eh? No, porque lo que yo pienso, a ver cómo lo explico, a veces lo que yo pienso no lo digo, porque es como cuando estás en el colegio y te dicen, cuando llegue la oficina o al profesor, decímelo después, porque luego se está poniendo encima. ¿No te quiero decir? Entonces, si yo te digo lo que yo pienso, no lo digo, es como si yo tuviera, es como si mi corazón dice una cosa, pero mi cabeza dice la otra. Mi corazón, cuando pasa el Espíritu Santo, sobre todo cuando vamos por la historia y todo eso, me dice una cosa, pero mi cabeza dice otra. Que si dice, si lo vas a estar, lo vas a hacer día. Y todo eso me está pasando desde el tipo de temáticos, porque me están haciendo unas cosas más pensas que antes pensaba. Palabras que ponen en mi cabeza que yo antes no las pensaba. ¿Entiendes? Quiero decir, paso por la puerta y mi corazón me dice, tienes que pensar, tienes que escuchar, tienes que aprender. Pero luego mi cabeza me dice, cuando digo al día, mira, eso no es verdad. Que hace para Roma, que hace esto, que hace lo otro, ¿qué está haciendo? Pero luego yo digo, cállate Santi, porque los demás hermanos no piensan eso y tú lo vas a confundir. Entonces, ¿quién me abre la mano? Yo sola. Me meto en los carismáticos, ¿no? Pero no tiene nadie que te conduzca, nadie te entiende. Porque tiene unos pasos y tiene unas cosas que nadie dice tan loca, nadie me entiende. Tampoco me río de él. ¿Sabes qué quiero decir?
Entonces va ahí y tú estás hablando muy bien, siempre los que están muy bien, pero ¿quién me habla de la cabeza? Yo esta noche en mi casa no le vuelta la cabeza, todo lo que estás diciendo. Y mi corazón me dice una cosa y mi cabeza me dice otra. ¿Cómo te sacas el de la cabeza? Vamos a ver. No sé si te explica bien, si me has entendido. Sí, yo. Porque mi cabeza es un lío. Mi cabeza es un lío. Vamos a ver. Habla con una hermana que dice una cosa, habla con otra que dice la otra. Jolín, ¿eh? No sé, pues. Hace falta el silencio. O sea, si yo tengo un lío y yo quiero desliarme, lo primero que tengo que hacer es pararme y pacificarme por dentro. Pacificar la mente. Entrar en un clima de silencio interior y poner en oración y poner en la presencia de Dios, en las manos de Dios, lo que me hace dudar, lo que me inquieta, porque mira, a veces los problemas, tú dices, la razón o el corazón, a veces no es problema de corazón, a veces es problema de razón, porque la tenemos mal formada. No digo de lo que tú estás diciendo, sino que las ideas a veces nos desquician. Y esto estoy entrando ya a un terreno más terapéutico quizá, pero que es muy importante por la unidad de cuerpo y alma. Es decir, hay muchas personas que sufren terriblemente porque tienen un montón de ideas confusas sobre la realidad, sobre las cosas. Entonces, de lo que se trata, y esto también es hacer un discernimiento, de lo que se trata es de pacificar y de ver con claridad la realidad, ver con claridad las cosas. Por ejemplo, yo vengo a un grupo y no es tu caso, porque tú y yo no hemos hablado de esto, por lo tanto yo no puedo hablar en ese sentido, pero yo vengo a un grupo con una idea, pensando que claro, al ser un grupo de la iglesia, al ser un grupo espiritual, que están con la palabra de Dios, que escuchamos cosas tan santas, pues yo me creo, claro, pues que aquí pues nos faltan las alas para volar como los ángeles, lo creo, como cuando la gente dice los sacerdotes, pues se creen que los sacerdotes, por el hecho de recibir la imposición de manos, son distintos de los demás hombres. Craso error, y ahí está la realidad para verificarlo. El Papa es un hombre, los obispos son hombres, los sacerdotes son hombres. Entonces, esa confusión nos lleva a idealizar la realidad, a idealizar las cosas y a pensar, pues eso, que ¿cómo puede ser que a un cura le guste el dinero? ¿O cómo puede ser que en un grupo espiritual, sea carismático, sea del Opus Dei o sea de cualquier realidad, cómo puede ser que allí haya ciertos pecados, ciertas divisiones? Si yo te leo lo que he leído esta mañana en el rato de oración, el texto que he meditado, 1 Corintios, el caso del incestuoso, el caso de no sé qué, 3 casos que San Pablo denuncia en la comunidad, estamos hablando años 50. Con el Señor ahí, pues prácticamente todavía el humo de la nube de la ascensión estaba que se veía, como cuando los aviones. El rastro estaba. Y sin embargo, fíjate, o sea, yo creo que ayuda mucho no idealizar la realidad. Y que en toda realidad humana que está en el mundo, empezando por la Iglesia, que es una institución humana y divina, o si quieres mejor, divina y humana también, pues puedes encontrar de todo, empezando por el Papa y terminando por el monaguillo, o por el catequista, o por el grupo carismático de San Pío, si quieres. Es todo igual. Entonces, si tú partes de este presupuesto, de que en la realidad humana hay trigo y cizaña, pues, oye, que eso no quiere decir que tú vas a un grupo, porque yo tengo un temperamento, yo tengo una idiosincrasia, yo me voy a ciertos grupos y yo no estoy en mi sitio, y no es que no me guste o tenga algo contra ese grupo, pero tengo una empatía, y yo hay realidades a lo mejor con las que no me siento identificado, pues no voy a estar, pues vale, eso es otra cosa. Ahora, pero
entrar en una realidad humana y pensar que ahí no va a haber la miseria que hay fuera, eso olvidamos, porque eso no existe. No existe, ni en el Vaticano, ya fuera del chiste de lo del Espíritu Santo. En el Vaticano, en la parroquia de San Pío, en la parroquia más santa del universo, en el monasterio más santo del universo, cuecen habas. Entonces, bueno, sí, no sé si esto te ha ido un poco, pero en fin, lo dejamos para el ámbito personal. Yo empezaba desde el principio. Venga, Fuensanta, que si tú no me preguntas, esta reunión no ha sido del grupo Regina C. De hecho, el Eduardo y Jacinta seguro que nos están oyendo, estarán pensando, hasta que la Santi no pregunte, no nos dormimos, no dormimos. Has dicho, para empezar, que no debemos de separarnos del mundo. He dicho. Vale, entonces, yo se me han venido los hermanos de la luz. ¿Cómo? Los hermanos de la luz o los ermitaños. ¿Qué le pasa? O los retiros que hacemos. Que no debemos de retirarnos del mundo, porque debemos de estar en el mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con los hermanos de la luz? Yo no entiendo que Para ellos eso es correcto, se supone que será. Ah, que te refieres a ellos que se han retirado del mundo. Claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver ellos con nosotros? Si nosotros no somos hermanos de la luz, somos hermanos de la tierra. No, yo te estoy poniendo el ejemplo. Ah, Que yo hago, por ejemplo, cosas que tú no has hecho. vale, va. Pues para eso estás tú ahora, papá. Los consagrados, los religiosos sí se van del mundo. Se apartan. Ya me estás tocando la fibra. Las monjas se quedan encerradas. Hay monjas que no pueden enterrar a los padres. Pero yo era antiguamente. Bueno, ve a la conclusión que en eso no nos podemos quedar. No, si me la tienes que dar tú la conclusión. Empieza otra vez, que no has empezado con buen pie. Has empezado con los hermanos de la luz y Con los retiros, cuando hacemos retiros de silencio, por ejemplo, lo que buscamos es la separación del mundo, que haya en nuestra mente. No, pero son perfectos. eso digo yo. Vamos a respetar el turno de palabra. Venga, Steve. Los ermitaños que buscan. Pero es que lo que no sé es dónde va a parar, Aquí tú reina. has dicho que no debemos de separarnos del mundo. ¿Pero de qué? Vamos a ver. El mundo de aquí de nuestra realidad. Vamos a ver. Hay... ¿dónde está, Dios mío? En Lerma, que es un pueblo de España, bien, donde hay un parador muy bonito. En Lerma hay unas monjas que eran de Santa Clara, me parece, que eran de clausura. Se han reformado con permiso del Papa y son un monasterio donde hay consagradas que están retiradas del mundo en un sentido físico. El mundo del Evangelio de San Juan no es el mundo en el que estás pensando tú. Entonces, estas religiosas, aparte de hacer su vida conventual, ellas dedican horas al día a recibir a personas, para escuchar y para discernir y para orientar. Entonces, si he entendido bien la inquietud tuya, aquí la cuestión es que Dios a cada uno lo pone en una misión y esa misión tiene que ver con el mundo, porque los monjes trapenses que están en un monasterio y no tienen ningún contacto con la gente, están en el mundo de alguna manera también. Porque ellos han entregado su vida por orar, para orar por el mundo, para vivir de esa manera. Pero tú has dicho que la espiritualidad era una cosa y el espiritualismo era otra. Sí, Que el separarnos del mundo nos llevaba al espiritualismo. sí. Con lo cual, a mí me surge la duda de que, por ejemplo, tengo una vueltecita, nos vamos a hacer una casita y realmente, como si me fuera a ir a la montaña, como los hermanos de la religión, en parte como un aparto del mundo. Vamos a ver, esto es más sencillo.
Sí, pero, sí. como tú estás diciendo, mira, yo te voy a decir como lo oigo y lo pienso. Si tú eres una persona que empiezas a vivir una vida que orar muchísimo, que es muy bueno, por cierto, es lo que utilizamos todos, pero te metes en una dinámica que hace que empieces a menospreciar a aquellos que no viven esa vida, o que empiezas como a sentirte tú, que tú eres una persona que tienes una percepción de lo que más hay que ver, o empiezas no ya sobrepensarte, sino a no preocuparte por tu vecino al lado que ha tenido un problema y a lo mejor tú le puedes echar una mano y se la echas. Eso es lo que es separarse del mundo. Es decir, un cristiano que se abre a Dios y que ora, y que medita y que se entrega para que el Señor y el Espíritu te vayan cambiando y transformando, lo que te hace es, al contrario, el Señor te pone en el corazón la necesidad de decir, ha venido esa persona y le ha pasado esto, algo te mueve a decir, tengo que ayudar. Eso es estar en el mundo sin ser del mundo. Pero si tú te apartas, menosprecias, entras en supremacía, te crees por encima y entras en ese orgullo, en esa, ¿sabes? Creerte que tú estás y te vas separando del dolor, de las necesidades de los demás, etc., es cuando tú estás entrando en el Espíritu de Dios. Eso es como yo lo veo. Y luego está la otra tentación, el otro extremo, y es la otra forma de espiritualismo. Es decir, estas personas puritanas que dicen, yo no voy a un bar porque blasfeman, porque resulta que dicen palabrotas, o porque resulta que tal, o yo no me relaciono con homosexuales, por ejemplo, porque claro, o sea, qué cosa más aberrante. Es decir, hay un montón de situaciones propias del mundo con las que tenemos que lidiar y que una falsa humildad, una falsa pureza nos hace que digamos, bueno, pues yo ahí no entro. Y eso es lo que produce la separación amorfa, contraria al Evangelio, de un cristianismo puritano, de un espiritualismo, de decir, no, yo, es que aquí estoy en peligro, es que si voy con mujeres, pues claro, pues fíjate qué peligro una mujer, pues para todo es un peligro en ese caso entonces. Y claro, al final, ¿qué hacemos? Pues nos convertimos en unos cristianos que no han entendido lo que dice el Señor, de apartarnos del mundo, sinceramente. Venga, la segunda, más breve. Tú has dicho que la unidad que quiere Dios está dentro de cada uno de nosotros. ¿Yo he dicho eso? No, Repite lo que yo he dicho, por favor. Dios a través del Espíritu Santo genera la comunión. Y esa unidad que nosotros tenemos que tener con Dios empieza en nosotros. Sí, correcto. Vale. Yo siempre me he acomplejado de ser grande, me he acomplejado de que pues eso. Y lo primero que has dicho que complejo ninguno, que tengo que amarme yo a mí misma. Perfectamente, correcto. A ver, como dice ella, si hacemos una cosa, Eso es un... Mira, porque aquí, perdóname que te diga, creo que ninguno está gozando con su cuerpo. pero vamos a ver, te pregunto yo una cosa. En la exposición hemos hablado de una cosa muy importante que es relativizar cosas que nos hacen sufrir. Entonces, una de las cosas que tú te tienes que plantear es, a mí me gusta no ser grande, me gustaría ser menos grande, ¿de acuerdo? Que tú tengas ese deseo es natural y es bueno, porque somos seres sensibles y estamos en una realidad que, oye, el que diga lo contrario miente. Ahora bien, en orden jerárquico, en orden de importancia, si yo soy una persona verdaderamente madura y espiritual, yo tengo que relativizar ciertas cosas porque es una cuestión de valores.
¿Cuáles son los bienes que yo de verdad ansío? Y en ese orden de valores, en esa jerarquía, eso que tú dices no te puede preocupar, absolutamente. No te puede preocupar, porque es relativo. Antes tienes que preocuparte y pensar, tengo mansedumbre, tengo paciencia, tengo caridad, sé ceder el primer puesto, la última palabra. Eso es la cuestión. Eso sí que es más importante, de si tengo más pelo o menos. Fíjate, a mí me gustaría tener más pelo. Cuando era pequeño tenía unos rizos así, rubios, y una cosa, ¡qué maravilla! Y ahora no tengo. Me gustaría tener pelo, claro que me gustaría. Ahora, sinceramente, gracias a Dios, no me acuesto ninguna noche pensando que me gustaría tener pelo. Oye, si me cayera del cielo, yo no voy a decir que no, pero no. Y bueno, partiendo de ahí, que tomo pie de ahí, a lo mejor esto parece un poco una chuminada, pero hay cosas más serias y provocan también mucho sufrimiento. Entonces, lo que estamos hablando, vamos a pensar en otras cuestiones, que hay que relativizar, que ahí el tentador nos pone la piedrecilla en el camino, porque sobredimensionamos los planos y las cuestiones. Mirad, un pequeño consejo. Yo esto ya creo que os lo he dicho alguna vez, pero bueno, me repito porque, en fin, mi memoria es así. Un pequeño ejercicio. Pensad si alguna vez habéis conseguido frenar el ímpetu de una respuesta cuando estábamos muy nerviosos, cuando estábamos muy encendidos. Hemos hecho la prueba de esperar para responder más tarde y apagar el fuego ese que nos quema. Yo, en mi experiencia, veo que en el 99% de las ocasiones jamás hago después ni digo lo que he hecho o hubiera hecho o dicho en el momento. Entonces, dice el apóstol Santiago, y esta frase sí la hemos comentado nosotros en otras enseñanzas: la ira del hombre no produce la paciencia que Dios quiere. Todo lo que hagamos fruto de la ira, fruto de la avaricia, fruto de la ambición, fruto de la venganza, fruto del odio, fruto de envidia, de un montón de cosas que nos tienen esclavizados. A veces somos peleles, auténticos peleles de deseos desordenados, de complejos, de ambiciones desordenadas y absurdas, y de una imagen falsa de nosotros y de lo que anhelamos. Y claro, esto es la estructura, el cimiento, son los cimientos de la vida humana y cristiana. Lo que estoy diciendo, la educación de la voluntad. La educación de la voluntad. De lo que gira en torno en el centro de mi interior, ahí se cuece el guiso que luego me voy a comer. Entonces, pues claro, pues hay que ver qué lleva el guiso. Bueno, pues, la escala de valores. La escala de valores. Primero, las virtudes morales son las que hay que cuidar. Sin virtudes y en particular algunas de ellas, no hay unidad, no hay paz, no hay dominio de sí, y por tanto luego quieres tener fe, luego quieres tener esperanza, luego quieres tener caridad. Imposible. Hay que empezar por lo humano. Esto es muy importante, la educación de la voluntad. Empezar por lo humano. Si en lo humano fallamos, no pretendamos luego que el Espíritu hace milagros y ven Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo que valga. No viene. No viene porque ¿qué pasó el otro día en Alicante? ¿Qué pasó?
Pues, pasó, pues te lo digo yo. Llegó un avión privado y se estrelló, no se mató, se estrelló el avión, un avión privado en una de las salidas del aeropuerto, o sea, de la salida de la pista de aterrizaje del aeropuerto. ¿Y qué pasó? Que a partir de ahí todos los aviones no pudieron aterrizar. Se armó un caos. No podían circular, tuvieron que desviarlo a todos los aviones a los demás aeropuertos. Aquí pasa igual. No podemos pretender que circulen los aviones, no podemos pretender que venga a nosotros el Espíritu Santo, que vengan virtudes cristianas, si en lo humano, en la pista de aterrizaje, hay aviones atrancando el camino. Y hay un montón de aviones atrancando el camino. Y no se puede. Tiene la palabra. Yo tengo una duda. Sí. Si Dios se encarnó, y se encarnó en lo humano, para que lo conociéramos, ¿no? Por medio de Jesús, porque fue el que nos mostró quién es realmente Dios. ¿En qué momento se detectó tanto lo humano que nuestro cristianismo dejó de dar un poco las obras de misericordia, que es realmente lo importante, por lo menos yo lo veo como lo realmente importante en el ser cristiano, ¿no? Y nos encontramos con situaciones como gente que viene a misa y está tan centrado en lo que se está realizando en la liturgia, que se olvida del que tiene al lado y es más, se sienta en un banco solo porque no quiere que nadie le roce ni nadie le toque, y es como que si no ya lo que está celebrando no tiene ninguna validez. No entiendo en qué momento se ha dado ese giro tan grande que es verdad que nos olvidamos, pasamos delante del sagrario, nos ponemos de rodillas delante del sagrario, veneramos al Señor, pero que se olvidamos a la gente. Cuando si eso fuese así, Dios no se hubiese encarnado. Si no fuésemos tan válidos, si no fuésemos tan preciados por Él, no tenía ninguna necesidad de ser encarnado en las personas. Entonces, ¿por qué se da ese giro y se piensa que la persona es más espiritual cuanto más demostraciones externas tiene de rezo, de contención, de arrodillo y de tal, y no cuando más misericordia tiene de las personas que lo ven? Yo hablo de mí misma. Sí. A ver, la respuesta a esto que plantea es muy compleja y requeriría tocar muchos palos, pero así en general. Como ya, en fin, cuando cumples años, cuando vas cumpliendo años, vas perdiendo un poco la vergüenza de decir ciertas cosas. Entonces, aunque suene así un poco fuerte, la realidad es que la espiritualidad occidental lleva siglos masacrando lo humano. E introduciendo elementos de espiritualismo, de espiritualidad sobrehumanos, confundiendo sobrenatural con sobre, por encima de lo humano. Y el dualismo, contraponiendo lo humano y lo divino, que es justo lo contrario de lo que tú estás diciendo, es decir, la dinámica de la encarnación. La encarnación es Dios creador y Dios redentor de lo humano, de la creación. Pero el problema es que en la espiritualidad occidental, que viene de antes de Cristo, con todos los movimientos religiosos filosóficos de Grecia, el estoicismo y todo eso entra en el cristianismo, y cuando pasan los primeros siglos, sobre todo a partir del siglo IV así, entra en lo que es la espiritualidad cristiana esto, es decir, una corriente absolutamente asesina de lo humano. Esto es un palo de los que te he dicho. Otro palo, el ritualismo. Convertir el cristianismo en ritos, en la liturgia. Educar a la gente a que ser cristiano es ir a misa el domingo, llevar a tus hijos a un colegio religioso, guardar la vigilia de no sé cuándo, no sé qué, y así. Eso es otro.
El moralismo, otro elemento. El moralismo de reducir el cristianismo y la riqueza de la vida en el espíritu, que es la vida moral cristiana, reducirla a los mandamientos, a las normas y al dogma. ¿Quién es el más cristiano? ¿Quién es lo que se llama el ultracatólico? ¿Quién es el ultracatólico? El que pone todo su esfuerzo como cristiano y ve lo más genuino del ser cristiano en la defensa del dogma. Pero se olvida absolutamente, como tú dices, de lo que es la vivencia del dogma precisamente. Porque no hay contradicción. ¿El dogma qué dice? Que Dios es Trinidad, que se encarnó, que murió por nosotros, por nuestra salvación, y que entregó su vida. Hizo de su vida un servicio a lo humano para redimirlo. Entonces, el análisis es muy complejo, hay muchos elementos en juego, pero en cualquier caso lo importante es darnos cuenta de que lo que estaba diciendo con referencia a las virtudes humanas para construir una vida cristiana vale también en este sentido. Un cristianismo que no parte de lo humano no es un auténtico cristianismo. No es un auténtico cristianismo. O sea, es decir, el estilo de vida de Jesús es el más exquisitamente humano. Entonces, por eso hay personas que no están en la Iglesia que son exquisitas en lo humano y podemos decir con Karl Rahner, aunque les pese a muchos, que son cristianos anónimos. Es una forma de hablar. Cristianos anónimos. Pero es la verdad. Es la verdad. Y bueno, Karl Rahner me imagino que estudiaría la Biblia para decir lo que dijo, pero es que lo dice el apóstol San Juan en sus cartas. El que no ama no ha conocido a Dios. Y le faltó decir, porque no estaba en otra época, aunque sea el Papa de Roma o el párroco de no sé dónde. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, la dignidad no te da el ser cristiano. Ni el ser catequista, ni el ser no sé qué, no. Entonces... Ahí donde iba yo, va dándole el ojo conmigo. Si tú y yo siempre al final coincidimos, o sea que si el camino se desvía es porque ha habido alguna confusión. Mucho golpe y al final, antes de la carne son más cruceros, más obras de misericordia que el que estamos dentro. Ahí es donde voy yo. Claro. Por eso mucha gente se aleja, o yo me alejé, o aquí no voy a hablar de Y con razón. Por eso me alejé yo. Y con razón. Porque veía cosas y decía, me estás diciendo una cosa y yo la estoy viendo al contrario, no. Bien, entonces, resumen en un minuto para concluir. Quedaos con esta idea, la comunión. Y ya os hablo como grupo. La comunión. Todo lo que digáis, todo lo que propongáis, sea que construya la comunión. Y sé que ceder, pues peleaos por ceder. Porque esto es ser cristiano. O sea, que nosotros los cristianos nos peleemos por imponer el propio criterio en lo que sea, no es cristiano. Entonces, darle las vueltas que queráis. Nosotros formalmente podemos ser un grupo carismático. Yo vengo y doy la enseñanza en su momento, se funciona como tal, como un grupo carismático, pero si luego en la levadura de la masa resulta que esto no intentamos vivirlo, pues ya sabéis que al final, ¿sabéis lo que pasa? Lo que le pasa a los demás grupos, como las cucarachas. Nacen, se reproducen y mueren. Eso es todo lo que había que decir. Hemos dicho que para terminar, tenía más cosas que dar más para terminar. Me ha encantado y sobre todo pues, lo que acabas de decir. Que es verdad, nosotros, cada hermano, miramos a los hermanos con los ojos de Jesús, tenemos comunión. Sí, sí. Pero mientras que no miremos a los hermanos con los ojos de Jesús,
y empecemos que se baja, que se alza, que se grita, que se alaba mejor, que se alaba peor, que esto, que lo otro, ahí nos vamos a enredar. Entonces, me ha gustado mucho por eso, porque es verdad. Y otra cosa era, los valores humanos son lo que hacen a la persona humildad, ¿no? Luego lo hace ya como un niño cristiano. Sí, Qué poco tiene que ver. sí. Tiene que ver muy poco, porque el mundo como está. Ujú. Empiezo por mí. Yo tengo una casa donde vivir. Y hay otras personas que no tienen casa. Claro. Y a mí eso me duele. Entonces no me considero muy cristiana. Es eso. Porque yo tengo una casa donde vivir. Y tengo un coche que conduzco. Mientras que hay personas que están pasando muy mal. Muy mal. Entonces, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Decía el diablo al cura de Ars y al padre Pío, y esto también lo he dicho muchas veces, que si hubiera dos más como ellos, que su reino caería, el reino del mal. Y esto es verdad, o sea, esto nunca va a existir, o sea, seamos realistas, nunca va a existir. Pero a mí eso siempre me ha llamado la atención a la hora de decir, la palabra de Dios es tal cual la realidad. Y dice que el mal se vence a fuerza de bien. Y no hay más tutía. El mal se vence a fuerza de bien. No os canséis de hacer el bien, dice San Pablo. No os canséis de hacer el bien. A nadie debáis más que amor. Estas son las líneas básicas del cristianismo, señores. Entonces, todo lo que se salga de aquí, ¿cómo concretar esto? Bueno, veámoslo. Pero, reglas del discernimiento. Contra el amor, mirad el himno de la caridad de Corintios. Ya está, ahí lo tenéis. Todo eso es lo contrario al amor. Entonces, pues, discernimiento y examen de conciencia. Y esa es nuestra tarea. Para que no nos digan los de fuera, con razón, que con el a Dios rogando y con el mazo dando, o mucho golpe de pecho, y luego, que por eso luego hay curas que no se dan golpes de pecho. Digo, será. Habrá cosas más tremendas. ¿Y qué tendrá que ver? O sea, el problema es una cuestión existencial, una cuestión conductual. Es decir, y es así, que San Agustín, lo que decimos con los labios, que luego lo podamos hacer vida. Gloria a Dios en el cielo y en la paz. Vale, muy bien. Al Señor le encanta que le diga gloria a Dios en el cielo. Pero si dices con los labios gloria a Dios en el cielo, y luego con esos mismos labios dice el apóstol Santiago, si por un mismo grifo, por un mismo caño, maldices al hermano y bendices a Dios, no se puede mezclar el agua buena con el agua con ajenjo, amargo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que por la misma boca bendecimos a Dios y alabamos al Espíritu Santo y bailamos al Espíritu Santo. Yo no bailo, pero decimos, y por la misma boca criticamos, maldecimos y faltamos la caridad. Entonces, a llamar al fontanero, a arreglar el grifo y que el agua que salga una por el mismo grifo, porque grifo hay uno, el alma es una y no tenemos dos almas. El alma buena para uno y el alma menos buena para otro. No. El alma es un grifo y por ese grifo sale un agua. Entonces, claro, pues hay que procurar. Bueno, hermanos, es la hora del descanso porque tenemos que respetar las normas del descanso. Para que mañana nos levantemos lo antes posible para que podamos hacer despertar el día, ponernos en orden. ¿De acuerdo? Pero se tanto tiempo. Pues. Ahora que